el privilegio de tener con nosotros en este CGR al camarada Ignacio Taibo, que como todos nosotros ya sabemos, pues es un prolífico escritor con alrededor de 40 obras, un pionero de la novela policíaca en nuestro país, un activista sindical y incansable, actualmente dirigente de Morenaje. Entre sus obras más destacadas pues son muchas las que podemos mencionar: la de Pancho Villa, la biografía del Che más leída, que a diferencia de la de Castañeda, que convierte al Che en un ícono de la cultura pop, pues Taibo señala la necesidad o reivindica la idea revolucionaria. Y bueno, pues es un gusto para nosotros tenerlo aquí, que pueda plantear una charla sobre la política laboral del Distrito Federal, que nuestro sindicato ha estado combatiendo. El SUTIEN es un sindicato democrático, combativo, que se ha estado movilizando, que se opone a la política de derecha de este gobierno, que se dice de izquierda, y que pues estamos como punta de lanza del sindicalismo democrático en el Distrito Federal, y que es para nosotros un gusto tener al compañero que también ha estado en esta lucha incansable durante muchos años, ¿no? Entonces le cedemos la palabra al compañero Ignacio Taibo para que nos dé su charla. Me hubiera gustado venir a hablarles de otra cosa. Bueno, pues lo que quieras. No, y lo digo sinceramente, porque es una absoluta vergüenza. Una absoluta vergüenza lo que está sucediendo en materia de política laboral en administraciones supuestamente progresistas. O sea, ¿para qué chingados ganamos elecciones? Desatamos una fuerza popular inmensa, organizamos la resistencia y de repente aparece un gobierno que parecen sacados todos de la gerencia corporativa de Walmart, los culeros, ¿sí? Con mentalidad, perdón, soy muy mal hablado, sé que tiene problemas con el lenguaje, sí, para hacer cada 2 minutos. Porque hay palabras que son las que hay que usar, ¿sabes? ¿No? Hay cosas que significan. El lenguaje no es neutral, el lenguaje se construye a partir del uso de los ciudadanos, y hay palabras que significan ciertas cosas. Y entonces llamar tonto un pendejo pues es un acto de incorrección gramatical. Un pendejo es un tonto con mala fe, pues, ¿no? Y un canalla pues no es un accidentalmente baboso, ¿no? Es un accidentalmente baboso que es boleto, ¿no? Entonces no voy a renunciar a mi lenguaje, que fue calificado por Pelón Aguilar ayer como populatero y folclórico. Yo le dije, puta, me saliste un pinche socialista puritano, ¿no? Vas a ver la chingada, pues no te gustó el lenguaje. Entonces, en este caso, pues es patético, y es patético, y es quizá una de las contradicciones más potentes que estamos encontrando desde la construcción de una democracia popular, ¿sí? Y los que la medio construyen, desconstruyen. Hay 3 sectores en la política gubernamental donde las contradicciones se han exacerbado. Yo vengo del otro donde ha habido leña hasta parece que es cultura. Hemos tenido en cultura a los burócratas más ineficientes de este país, en este caso particular la esposa de un chucho perredista absolutamente incapaz, que ha destruido los grandes proyectos culturales que se fueron elaborando, trabajos importantísimos como el trabajo que estamos haciendo en sus escuelas, en las prepas, para leer en libertad, regalos de libros, etc. Lo echaron para atrás sin argumentos. Que destruyó el trabajo de promoción de la lectura en el metro, que había alcanzado a 2 millones de ciudadanos y lo volteó, y que construye cadenas de simulación, está repleto de funcionarios que no funcionan y están ganando sueldos verdaderamente importantes. Tenemos en el sector cultural un desastre, tiene la comunidad cultural completa en contra. Tan es así que desde Morena Cultura, de la que yo formo parte, una de nuestras primeras acciones es preparar un documento diciendo que así, ¿no? Señalando con el dedo claro a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y las cosas que se han hecho, dejado de hacer y destruido cultura. En el caso laboral, pues es terrible, es una de las piedras angulares. Construimos nueva democracia, entre otras cosas, para por lo menos ofrecerle a los trabajadores las garantías básicas del 123, ya ni lloremos más, ¿sí? Y estas garantías básicas del 123, a la hora de ejecutarse a nivel de empresa, se disuelven, se distorsionan, desaparecen, ¿sí?
¿Qué ha ocurrido? Bien, cuando la victoria cardenista en la Ciudad de México, muchos activistas que venían como yo del movimiento sindical y muchos años organizando el movimiento sindical se incorporaron a la primera Secretaría de Trabajo del gobierno del DF. Y hay una discusión que era: este es el momento para partirle la madre de una vez y para siempre al charrismo en la Ciudad de México. Básicamente el charrismo en este momento está muy debilitado porque había perdido su punto de apoyo político en el gobierno de la Ciudad de México, y porque estaba en condiciones muy vulnerables respecto a la temática de los trabajadores. La gran estructura del charrismo en el Valle de México se apoyaba en dos partes: los grandes sindicatos nacionales, que han sido su botín, su negocio, su fuente de poder, el CENTE, Pemex, ¿sí? Y una cadena inmensa de sindicatos semifantasmas a nivel de la mediana y la pequeña empresa. Sindicatos que, como algunos de ustedes saben, si vienen del movimiento obrero, se construyen con métodos muy sencillos. Chano sindical visita a patrón y le dice: para que no tengas pedos te hago un sindicato. Patrón responde: de acuerdo. Carro sindical dice: pues ya tanto. El patrón dice: bueno, pero el secretario general lo nombro. Charro dice: no, claro, desde luego. Y entonces, pues, sea jefe de personal, pues, órale. Y le informamos a los trabajadores: no, ¿para qué? Pero ya existe un contrato, y existe un sindicato. De cualquier manera, cualquier acción autónoma de los trabajadores de esa empresa va a estar bloqueada a preexistencia de un sindicato que es titular del contrato. Esto era un caballo con dos patas rotas, porque en la medida en que se hubiera desde la Secretaría del Trabajo dictaminado la ilegalidad de los sindicatos fantasmas, o sea, donde quiera que haya un sindicato y los trabajadores de la empresa no hayan sido informados, el sindicato se declara disuelto instantáneamente a partir de la firma de la mayoría de los trabajadores de la fábrica. Le partíamos el hocico al charrismo y estimulábamos desde dentro de la estructura de la Ciudad de México la existencia de un movimiento autónomo democrático fabril. ¿Qué significaba? Significaba cosas bien sencillas. Significaba reclutar para la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México a 300 compañeros honestos salidos del movimiento y convertirlos en inspectores, de tal manera que empezaran a recorrer las fábricas y las empresas de la Ciudad de México, planteando la elemental, que es: compañeros, aquí hay organización de los trabajadores, ¿sí? Soy inspector de la Secretaría del Trabajo, ustedes tienen derecho a esto, a esto, a esto, aquí hay seguro social, aquí se está respetando la antigüedad, aquí hay salario mínimo profesional, ¿sí? Aquí hay equipos de seguridad. Era tan sencillo como haber soltado en el centro de la tormenta a estos 300 inspectores para destruir a esta. Necesitabas que la operación fue una operación de pinza. Necesitabas que simultáneamente las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje abandonaran los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales son varios y los habían estado probando durante 40 años. ¿Sí? Todo conflicto laboral lo demora hasta la muerte, de tal manera que el patrón tiene las posibilidades inmensas, ¿sí?, de resistir, mientras que el trabajador situado en situación de conflicto no las tiene. Entonces, si yo demoro, trabajo a partir del apoyo de la parte más fuerte. Bien sencillo, ¿sí? Y esta era la mecánica de las juntas. Mete a un trabajador en una demanda, prolóngasela por 3 años de resistencia, lo mataste, ¿sí? Mete a un patrón en una demanda, dale 3 años de respiro, ¿sí?, y consolidar. La enorme mayoría de los casos se resuelven con arreglos que no beneficien al trabajador. Por lo tanto, el primer problema era cortar los tiempos de toma de decisión al mínimo. Y además, ¿qué chingados tanto había que discutir? A ver, yo te estoy demandando por despido y procedencia. No, yo te estoy despidiendo por huevón, ¿no? Sobre las pruebas. No viniste a trabajar 31 días de los últimos 60. Te chingaste, compañero. Está cabrón resistir un argumento como ese si es probado, ¿sí? Pero resulta que no es probado, están falsificadas las tarjetas, ¿sí? No, pues
contrarrespuesta, no, me está despidiendo porque yo traté de protestar porque no teníamos ese tipo de seguridad en la empresa, ¿sí? Y aquí están estos testigos. Ese juicio se resuelve en 2 días. Llamas a todos los testigos, mandas a un inspector a investigar que hay de cierto en lo que se dice, resuelves en 1 semana. Hay juicios que llevan 4, 5, 6 años. Los patrones ya vendieron la fábrica, regalaron la maquinaria. Cuando llega el trabajador con un juicio exitoso en sus manos, un laudo favorable, vale, no solo eso, los recuerdos, las luchas históricas que se dieron en esta Ciudad de México, la lucha de Spicer, la lucha mexicana de paz, hubo recuerdos que tomaron 6 meses. Dígame usted cuánto tiempo necesita con un inspector en una silla, una empresa de 3 turnos, para preguntarle a los trabajadores sin presiones, ¿está a favor de qué sindicato está? Pónganlo ahí y firme. Eso que puede tomar el caso más complicado 3 días y otro más para leer lo que ya había y un cuarto para dictaminar, podía prolongarse 5 o 6 meses. Mientras tanto, el patrón despedía, los charros reforzaban metiendo personal de su confianza en las fábricas, y así lo que quisieron. Yo viví a lo largo de mi vida 1001 situaciones jodidas en las juntas de conciliación, como por ejemplo llegar a presentar un registro sindical y ver al hijo de la chingada, el funcionario de la junta, dejándonos en la barra y yéndose a levantar el teléfono para decirle al patrón que están registrando un sindicato. Daban ganas de brincarse la pinche banda y ahí mismo estrangulaban. Este es un funcionario público, ¿sí? Pero así estaban las juntas, estaban en manos de coyotes, de charros y de funcionarios propatronales. Entonces, estas situaciones hubieran permitido un movimiento de pies, pero se hicieron cosas, pero la gran movilización no se hizo. El gobierno Cuauhtémoc, a pesar de que tuvo un montón de virtudes, entre otras darle la salida a la invasión de la cabeza de Juárez, que daba tierra a 10,000 familias de la Ciudad de México, en materia laboral avanzó, pero no dio la guerra contra el Chávez. Todavía no sé, y esto fue producto de una decisión en la altura del gobierno de decir no queremos confrontaciones más grandes de las que ya tenemos, ¿sí? Simplemente chocaron contra un aparato muy complicado en muchos sitios. Hay un elemento que tenemos que considerar, compañeros, porque es muy importante para normar la manera como vamos a actuar en el futuro. Tú llegas a una oficina, acabas de ganar las elecciones, una propuesta de llegas a una oficina que ha sido nombrado subdelegado, parques y jardines, que quieren checar su colonia. Vas a la oficina con ánimo de servir al pueblo. Y de repente te encuentras que todos los funcionarios que están en torno tuyo y que vienen heredando, la mitad de ellos son acomodados, primos de no sé quién. Les pongo ejemplos concretos. Mi esposa llega a dirigir Casa de la Cultura de la colonia Condesa, la Rodríguez. Entonces se encuentra un policía en la puerta y tiene la puerta cerrada con candado. Entonces mi esposa le dice, soy la nueva directora, ¿no? ¿Por qué tenemos la puerta cerrada? Es que se mete gente. Mi esposa, que es más mal hablada que yo, le digo, no mames, las casas de la cultura son para que la gente entre. Agarra ese pinche candado y métetelo en el culo, güey. ¿Sí? Policía, agarró el candado y fue. ¿No? Había cerrado con candado la entrada. Entonces solo dejaba pasar los que iban a los talleres. Pero si tú eres una madre de familia que llevabas a tu hijo a un taller de música, no podías pasar y ver las exposiciones. Tenías que quedarte fuera. Era delirante. Sube al primer piso y se encuentra un libro club. Sorpresa, los libreros están cerrados con candado. ¿Quién es el responsable de este pinche libro club? No, pues no sé quién, pero no viene. Al día siguiente el responsable, no, pues no viene. Al tercer día digo, pónganlo a disposición del personal, porque en aquellos momentos, ¿sí?, no se estaba despidiendo a los huevones, los ineptos y los inútiles. No, se les estaba mandando a que fueran huevones, ineptos, inútiles en otras partes de la administración. ¿Sí? Bien, la cosa sigue. Hay un compañero jardinero. La Casa de la Cultura de la colonia Condesa, para su información,
tiene algo así como un triángulo de 1 metro por 2 metros por 1 metro, donde crecen de mala manera, porque no es favorable el clima, unos pinches nopales horrorosos. Y entonces había un jardinero. Entonces lo miró al jardinero y le dijo, usted es el responsable de esto. Bueno, bueno, es que yo no soy jardinero. Ah, entonces ¿usted qué es? No, yo estoy adscrito a esta Casa de la Cultura como chofer. Y mi esposa le pregunta, oiga, pero no tenemos carro, no tenemos camión. Y el señor le contesta, honestamente, qué bueno, porque no sé manejar. Siguiente conversación. Oigan, si no sabe manejar usted, ¿por qué tiene plaza de chofer en una Casa de la Cultura que no tiene transporte? Y además, ¿por qué le hace de jardinero si no sabe jardinería? Le dije, no, pues es que el primo de un cuate mío me dijo que no, y entonces la única plaza que había era la de chofer. Y entonces resulta que al final ese cuate era de lo mejor que había en el personal de la Casa de la Cultura y se volvió un activista. Y en cuanto se pudo hablar con él, decía, a ver, compadre, ni chofereas, ni jardinereas, deja el pinche jardín ahí, porque esos compadres no tienen perspectiva, ¿no? No van a ningún lado. Dedícate a esto, otro, aquí en tarea. Y en poco tiempo, motivando a una parte del personal, la incorporó a la vida activa de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tuvo la puerta eternamente abierta y solo se trataba del que venía a danza, pues oyera los que están haciendo un libro club, o sea que se produjeron muy bien. No era tan difícil corregirlo, pero era una escala muy chica. Este problema está por toda la administración. El compañero que entró a dirigir democráticamente se va a encontrar con que una parte del personal está ahí por razones desconocidas, amigos, primos, forma parte de la estructura del charrismo. El charrismo se sostiene en el interior de las empresas con una mezcla muy rara, que es el reparto de favores, por lo tanto el compromiso que tiene un trabajador en particular con la estructura charra, y el reparto de prebendas. El gran negocio del sindicato charro del metro de la Ciudad de México era el manejo de las cosas que por contrato el metro le entregaba a sus trabajadores. O sea, el metro por contrato tenía que entregar 2 chamarras al año. ¿Sale? ¿Quién las entregaba? El metro. Por lo tanto, manejaron las chamarras como parte de un negocio. A ti sí te la doy, a ti no te la doy. A ti te la doy, pero yo no te doy. ¿Por qué no estás en la pero además de esto, en un determinado momento, se organizó una investigación cuando Javier Cuero, que fue el director del Metro de México, uno de los mejores militantes que la izquierda ha tenido en la administración de la ciudad, hizo una investigación y descubrió que estos hijos de la chingada del sindicato tenían una bodega llena de ropa que revendían en delito. O sea, las chamarras terminaban siendo vendidas en la calle. Estas estructuras, la creación de una relación que compromete al trabajador como charro, la utilización del reparto de los derechos de los trabajadores, despensa, chamarra, equipo de trabajo, vales para ir a ver el ballet de la Ciudad de México, chica, ¿sí? Le daban al chapismo una estructura de moda. Bien. En la primera administración, por ejemplo, se intentó. Me consta que se intentó. Ahí estaba Saúl peleándose como perro y estaba Jorge Vilarmino y Paco Pérez Arce, algunos camaradas de absoluta confianza, dedicados a lo largo de 10, 20 años de su vida a la lucha sindical, honestos hasta la muerte. Pero, por razones que aún a la fecha no desconozco, no se dio la ofensiva que debió haberse dado. En las posteriores administraciones, yo creo que empieza de una manera trágica a partir del final de la administración de López Obrador y el principio de la administración de Ebrard. El fenómeno es inverso, no pasamos a la ofensiva y dejamos que las cosas nos floten, sino que pasamos a la ofensiva en el signo opuesto. O sea, empezamos a aplicar una política laboral con mentalidad capitalista patronal. Y esto es la marca del sexenio Ebrard, ¿no? La manera como empieza a practicar hacia los trabajadores de la Ciudad de México una política absolutamente conservadora, regional y antilaboral.
7,000 eventuales que hacen el trabajo y 3,000 huevones del sindicato charro que hacen el trabajo. ¿Alguien me puede explicar por qué esto es así? ¿Por qué los que hacen el trabajo no tienen derechos, son eventuales, están a contratos parciales, pierden antigüedad, mientras que los que no hacen el trabajo y gozan de salarios más elevados, y hablaba en general, porque es evidente que las cifras no son así de crudas, habría, ¿no? ¿Por qué los trabajos de peligrosidad, como el desasolvamiento por el interior de los túneles del agua de la Ciudad de México, lo están haciendo trabajadores eventuales, sistemáticamente? No sé si conocen la problemática, pero la problemática es muy cabrón en el tema del agua. Las redes de agua en la Ciudad de México están divididas en redes de agua potable y redes de agua de desechos, por donde se va la mierda, pues para hablar claro. Si hubiera una quiebra de las redes de agua de desechos, seríamos como Venecia, pero un pinche, o sea, nadando en calca con la, ¿no? Bien. En el temblor se produjeron fracturas en los ductos, no una, muchas. Estas fracturas permitían el paso de la red de agua de desechos a la red de agua potable, de agua contaminada. Reparar esas fracturas se volvieron a matar, corríamos el riesgo de una epidemia masiva, o sea, cientos de miles de contaminados con enfermedades gastrointestinales. Por lo tanto, era prioritario meterse en los mismos túneles, buscar las fracturas y reparar. Ese trabajo heroico lo hicieron los trabajadores estatales de agua. Hay cosas que de veras uno se calienta, porque en esta ciudad se han hecho cosas muy chicas, pero no las sabemos. O sea, sabemos las malas porque las estamos criticando, o porque la derecha las pone sobre la mesa, o porque nosotros mismos en nuestro justo derecho, pero las cosas positivas pasan sin pena ni gloria. Los trabajos chingones que se hacen en la Ciudad de México no los conocemos, ¿no? Y entonces nuestra visión de la ciudad muchas veces es extraordinariamente negativa, cuando en justicia debería ser una mezcla de positiva y hipercrítica. Derecho tenemos. Nosotros fuimos los que llevamos a esta ciudad un gobierno progresista. Derecho tenemos a exigirle que actúe como tal y no como la pinche bruja de Blancanieves, que es como realmente actúa. En materia laboral, este viraje se volvió un viraje verdaderamente. Primero, la ofensiva que debió haberse dado no se dio y se permitió que los sindicatos charros en muchos sectores del gobierno de la Ciudad de México permanecieron con todos sus vínculos en el metro, ahí están, intocados, ¿sí? Amparando la mediocridad, la corrupción, etcétera, etcétera. No se dio una ofensiva en términos de ir hacia las fábricas de la Ciudad de México y mandar inspectores. Curiosamente, la Secretaría de Ecología que dirigía en aquella época Gonzalo Sheinbaum mandó inspectores a las fábricas. O sea, no era imposible. Mandó 200 chavitos a las fábricas a obligar que las fábricas pusieran filtros. Y una de las razones por las que no tenemos contingencias ambientales desde hace un año o año y medio o dos que llevamos por el tiempo. ¿Hace cuánto que no tenemos una contingencia de no circulen niños, no vayan a la escuela? Bueno, una de las razones es que esta medida que duró 3 meses funcionó. Obligaron a cientos de empresas a que se filtraran las chimeneas, ¿sí? Para evitar que los humos malignos que producen la contaminación subieran al aire. Y fueron escuincles que estudiaban 3er año en biología, nomás que iban amparados por la secretaría, llegaban y decían, esta chimenea tiene que tener filtro, no lo tiene, cierran la fábrica mañana. Si eso se pudo hacer en ecología, y es otra de las cosas que no sabemos, ya las cosas positivas que se hicieron no las conocemos. Si eso se pudo hacer, no se había podido hacer en trabajo, evidentemente se había podido haber hecho. Bien, la política de la administración Ebrard en materia laboral. Primero, represalias en aquellos lugares donde hay descontento, donde hay conflicto, lo cual es inconcebible, ¿sí? Los puntos de represalia, ustedes los tienen, supongo que habrá, cuando se pongan a contar mi historia al final de esta reunión, habrá abundante información, pero el más notorio en la universidad, mi hermana, la Universidad de la Ciudad de México, donde se niegan a
darle toma de nota al sindicato, le retienen los fondos sindicales, hay una ofensiva descarada. O sea, donde hay disidencia, represión. ¿Sí? Hay 14 movimientos hoy en el Zócalo del Distrito Federal por razones de represalia. Despidos injustificados en Locatel, las que se te ocurren. Entonces, primer problema, confrontar a la disidencia con la represión laboral en el interior de la empresa. En lugar de chingarte a los charros, te chingan a los trabajadores democráticos. ¿En qué pinche cabeza cabe? Bien. Segundo problema, y es un problema particularmente penoso, da por buena las outsourcing. Deben ustedes conocer el concepto y el significado. No me voy a poner a explicar ahora lo que es un outsourcing. El problema de que hay empresas fantasmas que hacen subcontrata, que plantean, entre otras cosas, que los trabajadores de esas empresas fantasmas no tienen ningún cuidado de seguridad social, y el día en que se termine el contrato de trabajo, a quien le reclaman a una pinche dirección donde hay un escritorio al que le falta una pata, ¿no? Y que esa es toda la propiedad de la empresa, ¿no? Entonces el sistema de la subcontrata es financieramente más barata la subcontrata. Yo diría que sí. ¿Y saben por qué? Porque es mucho más barato no pagarle a los trabajadores los derechos adquiridos a través del 123 que sí pagárselos. Pero es moralmente legítimo, absolutamente no. Las subcontratas son una nueva forma de explotación y de destruir la esencia del 123. ¿Sí? Bueno, tienes ahí un factor. El otro factor, la ausencia de diálogo. ¿Sí? La administración de la Ciudad de México tiene conflictos y en algunos lugares los sindicatos, sobre todo en los lugares donde el charrismo está apalancado, son una fuente de protección no solo de los trabajadores, yo más bien diría casi nada de los trabajadores, pero sí de los privilegios injustos y de las situaciones pinches. ¿Sí? El sindicatismo, actuando corporativamente, es capaz de defender a un cabrón que lleva un año sin ir a trabajar, pero que es primo de y que tiene negociados con y que me sirva a mí para chofer del sindicato charro. Entonces, en esa medida, se crean situaciones delirantes, como por ejemplo, la Secretaría de Cultura. Estoy hablando de este caso que conozco para no andar inventando o especular. ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Cultura? Bueno, la Secretaría de Cultura maneja teatros, casas de la cultura, organiza festivales. Sin embargo, el 90% de su personal de base tiene turno de día, de mañana. ¿Y a qué hora se hacen los festivales? Pues normalmente en las tardes. De tal manera que en esa situación, si tú quieres que el personal de base actúe en un festival, pues tienes que pagar horas extras. Bien, esto se resuelve en 5 minutos, o más bien en 3 horas de dura batalla con los compañeros, de llegar y sentarte con ellos y decir, ¿sabe, compañeros? Ustedes son el sector que se encarga del montaje de grandes escenarios, los equipos de sonido, bla, bla, bla. Tenemos aquí 47 trabajadores, la mitad, 4 quintas partes en el turno de mañana. No es viable. Necesitamos que sea invertido 4 quintas partes en el turno de tarde y 1 quinta parte en el turno de mañana. Entonces, pues de sentido común, compañeros, vayan poniéndose de acuerdo y resuelvan. ¿Sí? En lugar del diálogo, lo que hay es no pagamos horas extras. Y se crean situaciones como que de repente, y en justo derecho, los trabajadores dan las 3 de la tarde, tienen a mitad de montaje un escenario y se piran. En justo derecho, pues sí, en justo derecho, pero simultáneamente están haciendo un trabajo para la población, de llevar cultura gratis a la población, son chingaderas, ¿sí? Dejar el escenario en medio lugar. Son contradicciones, pero son resolubles si se estableciera la lógica del sentido común, la lógica del diálogo por delante. Te vas a encontrar los topes de toda la vida. La secretaria que dice, yo vivo en Guatemala, mi área de trabajo está en la gana, ¿sí? Me metes al turno de tarde y me mataste, salgo a las 8 de la noche, la hora punta. Pues sí, pero esto es lo que hay. O sea, hay que establecer una política de diálogo.
bueno, vamos a regresar algo. Aquella permutas, cámbiate con no sé quién. O sea, convérsalo, son tus trabajadores, no tus enemigos. Pero la pirámide del gobierno es una pirámide autoritaria. Ha surgido una y otra vez un argumento que yo creí que había desaparecido de la vida política nacional, que es, hay que respetar el principio de autoridad. El primer secretario de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, tuvimos una discusión un día antes de que tomara el poder. Cárdenas me había pedido que lo asesorara, pinche pérdida de tiempo. ¿Sí? En plena discusión sobre la situación de los músicos de la Sinfónica, yo le decía, habla con ellos, siéntate y habla con ellos. Y planteales qué queremos de la Sinfónica. Queremos no que estén cerradas, sino que salgan a tocar las calles. Queremos que toquen un mercado público y a ver qué pasa. ¿Sí? Pero habla con ellos. En general, son gente sensibilizada, han estado en el movimiento. ¿Sí? No. Tienen que hacer esto y esto otro. Yo le digo, pero me dice, es que hay que establecer el principio de autoridad. Yo le explicaba a este señor, que no lo entendió, pero bueno, yo hice mi mejor esfuerzo, que el principio de autoridad es aquella chingadera que usan los que no tienen principios. Si no tienes principios éticos, si no tienes principios morales, pues tienes principios de autoridad. Yo soy el jefe, se significa. Y el principio de autoridad es una herencia del porfirismo griego, que se lo metan por el fundillo, o nos convencen, y por lo tanto nos ganan, o nos plantean los problemas. La administración no está planteando los problemas a los trabajadores. Si se los planteara, habría puntos de concordia y de acuerdo. Si se dijera no hay dinero para horas extras, veamos cómo se resuelve. ¿Hace cuánto que un pinche administrador de la Ciudad de México no baja a una asamblea laboral y se sienta con los trabajadores a oírlo, chinga? Y ve a los trabajadores o como convenencieros, huevones, charros, negociantes, o como enemigos, disidentes y criticones y protestadores que defienden. Es lo mejor que tiene esta ciudad, somos los que nos hemos tomado el poder. ¿Qué tenemos? Tenemos un fenómeno evidentemente de corrupción del poder. Trotsky, en un día afortunado, decía, hablando de la Duma, que nadie sabía quién era el dueño de qué. La Duma del Parlamento ruso. Si los diputados eran dueños de los sillones, o los sillones eran dueños de los diputados. La frase es muy afortunada, porque se crea una situación en la que el funcionariado se apropia del poder como si fuera de él, y no como si fuera lo que es un instrumento de servicio para la población. La palabra servidores públicos es una chingadera que no les entra, nomás de boca para afuera. Servidor público, y a ustedes, servidor público sabe que sirve al pueblo y que su función es servirlo, no ejercer un poder. Ponga un huevón en la puerta de una pinche discoteca y la palabra que usará más en los siguientes 72 horas es no. ¿Sí? Pues si nomás te dieron una pinche chapa que dice seguridad y un pinche chingadera ahí para que le pusieras una correa, bastante, puta, te pasaste. Si le hubieras dado cachucha diría no 2 veces. ¿Sí? No. Ponga un funcionario en una ventanilla en la Ciudad de México y la palabra que dirá con mayor frecuencia, no se puede. Hace falta un trabajo de educación, hace falta un trabajo de discusión, hace falta que los administradores bajen a la base y le respondan, porque el no se puede te va a decir, pues es que me estás pidiendo, ¿sí?, que atiendan 32 personas por hora y te estoy pidiendo que las atiendan, no que le digas que no a todos para no atender a ni uno solo. No hay simplificación administrativa por ningún lado, cada vez es más complicado, cada vez es más burocrático, cada vez más difícil. Y en el sector laboral se suma a este desastre, en el sector no, en la política laboral se suma a este desastre un desastre mayor, que es la aplicación de políticas conservadoras en materia. Políticas conservadoras en qué sentido? Mantenimiento de eventuales a toda costa, cuando evidentemente han ganado derechos laborales, ¿sí?, a las famosas outsourcing para sacar el trabajo productivo fuera de los centros de trabajo, la conciliación con el chavismo una y otra vez en propuestas, la ausencia de cumplimiento de las medidas adoptadas en los contratos, ¿sí?, el regateo, el retraso de pago,
¿sí? Producto del desastre administrativo que tienen por ahí arriba o del destino que se les da a ciertas horas. Muchas veces atribuimos a la corrupción algunos de los males. Decimos, no, pues el dinero no llega porque estos güeyes lo deben estar gastando en quién sabe qué. Seamos relativamente justos y veamos dónde sí es corrupción y dónde no una bola de pinchinetos de la chingada, incapaces de hacer las cosas bien. Porque otro de los grandes problemas que tenemos en la administración democrática, entre comillas, en la Ciudad de México, es que se repleto de cuates que están fuera del lugar. De jardineros que no son jardineros, que son choferes, que no saben manejar. Y eso súbelo de escala. Y encontrarás una secretaria de Cultura que no sirve ni para dirigir un restaurante donde vendan mole poblano. Ese sería su nivel, más o menos. Y de repente está convertido en secretaria de Cultura de la ciudad más grande de México. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, es curioso. Esta mujer lo dice públicamente. No largo, pero sí importa. Dice, yo estoy aquí por 3 razones. Estoy aquí porque soy parte de la cuota de género del gobierno de la ciudad. Y entonces a eso habría que responderle, queremos que las mujeres tengan representación, pero no por pendejas, por capaces, justo lo contrario, ¿no? Y queremos que por delante esté la valoración de la calidad del trabajo. ¿Sí? Segundo argumento que usa, estoy aquí porque soy la esposa de Graco, por lo tanto el nexo de Ebrard con los chuchos del PRD, cuál es un argumento de peso, como todos ustedes saben, casi procuren casarse con alguien no tan culero como Graco, pero y tercero, porque soy el monedero de Graco. Y esta frase es una frase más o menos crítica, no es fácil de entender lo que significa. Resulta que en términos de operación hay ciertas cosas que la administración de Ebrard ha estado haciendo, por ejemplo, las albercas populares, las piscinas, ¿no? Que están a toda madre. Una ciudad que no tiene lago, no tiene río, no tiene mar, pues que tenga chapucanero, chingada, está toda madre. ¿Sí? Algunas gentes pudieron bañarse por primera vez en colectivo y en público, ¿no? Y enseñar las médicas en el centro de la Ciudad de México, a toda madre. Pero ¿cómo se financiaron? ¿De dónde sale el dinero de la compra? Como no hay presupuesto catalogado, sale de un rebote que es la Secretaría de Cultura tiene una fundación, el gobierno le da dinero a la fundación devuelve el dinero hacia la asamblea. Entonces la Secretaría de Cultura funciona como monedero del gobierno para operaciones chicas que no tienen etiqueta presupuestaria. Bueno, esa es la que tenemos de Secretaría de Cultura, no ladra porque Dios es grande, no le dio boca a los perros. Y esto se repite en toda la administración. Ustedes deben conocer personalmente directores de escuela que son incapaces de dirigir una ranchería, ¿no? Deben conocer administradores de escuelas que su nivel está abajo del cajero del Ixche Bank, ¿no? Y se convierten en administradores de escuelas. Deben conocer funcionarios que lo único que tienen es el principio de la autoridad, el aparato del gobierno, porque todo el aparato está premiado por favores, apoyos, etc. Yo me pongo de situaciones como esta, si fuera de echar pestes, maldecir y denunciar a la primera oportunidad, llego a 2 conclusiones. La primera es, fortalezcamos la organización, vinculemos al resto del movimiento organizado y levantemos la demanda. Podemos levantarla por fuera o por dentro. Podemos convertirnos en oposición directa desde la izquierda al gobierno de la Ciudad de México, diciendo, oye, me cabrón, buscarla desde adentro, no del gobierno, pero sí de lo menos malo o lo mejor, yo diría, que hoy tiene la presidencia, que es a través de Morena y la red. Morena está sufriendo un fenómeno muy extraño. En principio López Obrador, y me voy directo a la política para luego volver al programa. Morena en principio es una especie de decisión casi unipersonal de López Obrador ante el problema de la mala cobertura que se produjo en las elecciones pasadas de las casitas, que permitió el fraude electrónico de las casillas por todo lado. Entonces tendrán más o menos clara que hubo fraude, lo tenemos todo claro, pero ¿cómo? Hubo 2 tipos de fraude. Hubo un fraude chico y hormiga muy potente de una casilla en Durango que votaron 300, pero el PRI tenía 1.200 votos y el PAN tenía 1.300.
cada pinche muerto como 7 veces, ¿no? Hubo de esas, y las actas ahí están, que pueden ver, que fueron lo que motivó el casilla por casilla, voto por voto. Y hubo otro fraude más potente todavía, que hoy se puede calcular en 1.200.000 votos, que son votos pactados entre el PRI y el PAN para la candidatura de Madrazo, para la candidatura de Madrazo, que se le pasaron a la candidatura de Calderón, con permiso sonreída de Madrazo. Madrazo no podía ganar, permitió un pase electrónico de 1.200.000 votos. La operadora de eso fue, como todos sabemos, el Basteri, el famoso Panal, una de las vergüenzas de este país. Entonces, entre esos dos fraudes, el fraude hormiga, casilla por casilla, etcétera, y el macrofraude electrónico, las elecciones hubieran dado una cifra de ventaja para López Obrador de arriba de 1.300.000 o 400.000 votos, en lugar de perder por puntos 5, y fue la cifra que mejor perdió él, 0.56. Bien, Morena entonces surge de esta voluntad del observador de vamos a crear un gran movimiento que detenga el fraude. Pero Morena ha evolucionado de una manera interesante. En estos momentos, con más de 2 millones de afiliados reales en todo el país, ha evolucionado con Cuida Casilla, pero también tomó en sus manos la lucha por la defensa del petróleo. Y en los últimos meses han estado surgiendo organizaciones de Morena que a mí me dan todavía más confianza, como Morena Jóvenes, Morena Estudiantes, Morena Cultura, que mantienen posiciones críticas. En Morena Cultura estamos a punto de producir un documento sobre la cultura en el Distrito Federal donde dice que es una mierda. Y somos supuestamente parte del Frente General Electoral que apoya la candidatura de López Obrador, pero no nos vamos a callar. Somos parte de una posición crítica. Y el acuerdo de Morena Cultura es, pues con López sí, pero acríticamente no acríticamente con nadie. Asambleas de Morena, que ya somos más de 500 afiliados en el sector cultura, nos han planteado esto. ¿Sí? En otros sectores, como el momento laboral, pues hay opciones críticas. La organización que crearon los electricistas, la OPT ha dado muestras de tener una posición crítica. O sea, jala por la campaña. Nuestra esperanza es empujar la campaña a la izquierda y plantear la necesidad, o sea, poner en papel lo que estamos diciendo. Tenemos que recuperar una política laboral ajustada al 123 que le parta la madre al chavismo y convierta la confrontación en diálogo hacia abajo y en reorganización del espacio público a partir de la combinación entre autoridades y trabajadores. La elección de funcionarios, ¿qué secretario de trabajo queremos para la Ciudad de México? Uno que haya venido de la lucha política y sindical, otro pinche burócrata salido de la nada. O sea, la primera oportunidad de hablar con Mancera hay que sentarse y leerle las costillas. De hecho, tuvimos un chingoncísimo encuentro de abogados laboralistas que se hizo en la Glorieta Insurgente, donde se puso en orden 9 demandas urgentes para la política laboral de la sociedad que incorporaban todo lo que les he estado viniendo diciendo y mucho más. La idea es que llegue al trabajo alguien que plantee este programa y no que nos coloque en un tercer bloque. Y en último caso, desarrollar y mantener la presión. Mi resumen sería: la política laboral en el Distrito Federal es reaccionaria, es una pinche vergüenza. Hay que darles con todo. Y tenemos que plantear en el proceso electoral una campaña diferente. Las campañas no pueden ser vota por las caritas, las campañas tienen que ser contenidas. ¿Sí? Y hay que decirle a Mancera claramente, en el caso del Distrito Federal, si quieres ser gobernante de esta ciudad, necesitas a la izquierda. Y la izquierda te dice, la política de la Ciudad de México laboral es una mierda, tienes que corregirlo. Y esto hay que decirlo. ¿Sí? Y hay que decirlo no una, sino muchas veces. Y hay que encontrar en el contexto a todos aquellos aliados que hoy existen para poder plantear claramente la necesidad de un viraje profundo, 90 grados, 180 grados, de un lado hasta el otro, de la política laboral. ¿Significa esto, a los ojos de los nuevos funcionarios, que vamos a solapar la burbonería, el desastre, el trabajo? No, compañeros, es labor de los trabajadores no solo exigir
exigir al 100% los derechos, sino también es labor de los trabajadores exigir al 100% la reivindicación del concepto servidores públicos. Si no hacemos esto, jugamos con dos barajas. Si por un lado exigimos políticas laborales al 100% ajustadas a derecho, también tenemos que exigir al 100% reivindicación nosotros, los trabajadores, del concepto de servidor público.